y retomamos nuestro congreso con temas muy importantes que tenemos pendientes. Las funciones ejecutivas en el TAM, fundamental. Y su intervención neuropsicológica. Vamos a empezar a hablar ya de intervención. Hemos estado hablando de diagnóstico diferencial y de atención temprana, pero tenemos que empezar a hablar de intervención y de las funciones ejecutivas. Estoy haciendo un poco de tiempo, no sé si os dais cuenta hasta que se siente todo el mundo, porque quiero presentaros bien a Gemma Díaz Blancat, que es psicóloga experta en neuropsicología clínica, doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en neurociencia y redes de control cognitivo. Gemma es docente de neuropsicología en la UOC, Universidad Oberta de Cataluña, y en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Junto a la investigación y docencia, ha ejercido la práctica clínica durante 12 años en diferentes centros de rehabilitación neurológica y evaluación y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo. Actualmente continúa esta labor en su centro de Madrid. Es doctora en psicología, ya eso ya lo había dicho, o sea que ya no lo vuelvo a repetir, que parece que soy tan... Gracias. Bien, pues continuamos. Gracias por la presentación, gracias por convocarnos de nuevo, por la invitación. Estoy muy contenta de compartir esta jornada con vosotros y es tremendamente necesario que demos visibilidad y compartamos conocimientos sobre los niños y niñas TAM. Voy a hablar efectivamente de funciones ejecutivas. Dedicaremos una parte de la presentación a conocer qué es la función ejecutiva y la última parte a cómo intervenirla, cómo trabajarla. El término trastorno de aprendizaje no verbal hace referencia a una serie de desafíos cognitivos y de aprendizaje que tienen que ver con la incapacidad del niño de aprender todo lo que no se procesa a través del lenguaje. Y en los últimos años, concretamente en aproximadamente los últimos 30 años, los investigadores y clínicos hemos tratado de ver cuáles son las categorías principales de este déficit. La primera persona que lo definió fue Rourke en 1995 y dijo que hay 3 categorías del déficit fundamentales en los niños TAM: la torpeza táctil y motora, la pobre organización visoespacial y las escasas competencias sociales. Pero a lo largo de estos años, hasta hoy día, se han ido sumando otras características esenciales. De hecho, hoy día, y la última publicación, el último libro que habla del TAM, publicado en 2019, ya recoge directamente que los déficits del TAM son en el procesamiento de la información espacial, en la coordinación visomotora, en el razonamiento abstracto, pero también en el funcionamiento ejecutivo, en la atención y en la pragmática social. A lo largo de estos años también muchos han sido los estudios que han intentado aportar datos sobre qué está pasando con las funciones ejecutivas de los niños en TAM. De los primeros estudios, el primero que se hizo fue en 1997, aunque era un grupo muy modesto, solo participaron 15 niños con diagnóstico de TAM, pero ya se apuntó que estos niños tenían problemas en el test de clasificación de cartas de Wisconsin, que es el test que tradicionalmente utilizamos en neuropsicología para medir la función ejecutiva, la flexibilidad cognitiva más concretamente. Posteriormente, otros estudios vieron que la memoria de trabajo también estaba dañada en estos niños, también estaba disminuida, sobre todo la memoria de trabajo visoespacial, aunque había debilidades discretas también en la parte verbal de la memoria de trabajo. Del 2000 hasta hoy día, sobre todo, los estudios nos han dado pista de que las tareas de flexibilidad cognitiva que implican cambio de regla, estos niños suelen fracasar en este tipo de tareas. Por tanto, hoy día lo que sabemos es que los niños con TAM, además de tener dificultades espaciales, déficits socioemocionales, problemas con el control motor, también tienen dificultades con las funciones ejecutivas. Vamos a ver qué significa o qué son las funciones ejecutivas. La primera persona que habló de esto fue Alexander Luria, que dijo que el hombre no reacciona pasivamente a su entorno, sino que crea intenciones, forma planes, elabora programas para conseguir metas en su vida.
Aunque no le llamó función ejecutiva, fue Muriel Lézard, unos años más tarde, quien propiamente dijo que eso se llamaría función ejecutiva. Concretamente, ya la definió como el conjunto esencial de capacidades para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Las funciones ejecutivas pueden tener naturaleza cognitiva o naturaleza socioemocional. Las diferenciamos sobre todo porque es importante a la hora de estudiarla y porque parece que tienen mecanismos muy diferenciados en el cerebro. A veces no encontramos déficit en lo social, pero no en la función ejecutiva de naturaleza cognitiva y al contrario. Entonces vamos a disociarla, aunque no quiere decir que lo social no pase por un procesamiento cognitivo. De hecho, hay autores que le llaman la cognición social. Para entender y posicionarnos en qué son las funciones ejecutivas, podemos ver algo así como si la memoria es pensar hacia atrás, recordar en el tiempo o ir hacia atrás, la función ejecutiva es ir hacia adelante en el tiempo, es qué voy a hacer, qué quiero, a dónde voy, a dónde me dirijo. Por supuesto, en las funciones ejecutivas vemos que podemos tener consecuencias inmediatas en el corto plazo o en el medio o en el largo plazo. Dentro de las funciones ejecutivas cognitivas hay una serie de procesos que son relevantes o sin ellos no se podría hacer esta conducta de dirigirnos hacia un objetivo. Lo primero de todo es que tenemos que anticiparnos, tenemos que dirigir nuestra atención hacia donde queremos, hacia nuestra meta. También tenemos que elegir nuestro objetivo, nuestra meta. Queremos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer todas, entonces decidimos que queremos ir a por una y dejamos atrás el resto. Cuando ya hemos decidido que queremos ir a por eso, tenemos que generar la intención de ir y el plan que me va a llevar a conseguirlo. Y selecciono las conductas que me llevan a ese objetivo. Y constantemente en ese momento voy autorregulando o preguntándome, ¿estoy en el camino correcto? ¿Me he desviado? ¿Tengo que reformular alguna parte de mi plan? En la parte social o en la parte de cognición social somos capaces de entender o hacer bromas, de entender la ironía, de entender si alguien ha metido la pata y no ha dicho algo que no quería decirnos, si no ha mentido intencionadamente o si en cambio no ha dicho una mentira piadosa. Sabemos reconocer nuestra culpa, la vergüenza e incluso reconocerlo en lo otro. También sabemos resolver un conflicto. Estas son las habilidades que nos permiten adaptarnos socialmente de manera adecuada a nuestro entorno. Para entender las funciones ejecutivas tenemos que mirar el cerebro, porque es ahí donde están. Y si queremos saber qué pasa con las funciones ejecutivas de los niños TAN, necesariamente tenemos que ver qué pasa en sus cerebros. Las funciones ejecutivas se han venido relacionando con el lóbulo frontal. Tradicionalmente, siempre que se hablaba de función ejecutiva, se hablaba del lóbulo frontal. Este ha sido en la escala filogenética el último en desarrollarse, desde nuestros antepasados, los Australopithecus, hasta el Homo sapiens de hoy día. Nuestro lóbulo frontal ha ido creciendo hacia adelante y ahora mismo tiene un volumen casi igual que los otros tres lóbulos juntos. Porque cada vez necesitamos más hacer eso de programarnos hacia el futuro, de ir a por los objetivos. Esta imagen la hemos visto antes con el compañero, pero efectivamente lo que nos señala es que los lóbulos frontales son los últimos que maduran. De hecho, no terminan de madurar hasta los 20, 21 o 22 años. Por esto, los adolescentes a veces toman conductas que son un poco arriesgadas y el adulto le tiene que estar supervisando todo el tiempo para que no haga algo que no debería o que le pueda meter en un problema. También dentro de la corteza frontal hay una diferenciación muy clara. Los estudios con personas que han tenido lesiones nos han puesto la pista de que podemos diferenciar muy bien tres zonas y asociarlas funcionalmente a unos procesos concretos. La corteza dorsolateral, que está señalada, está señalada en rosa, se relaciona con problemas, con lo que hemos llamado antes, con las funciones ejecutivas de tipo cognitivo, con la planificación, con la fluencia, con la resolución de problemas. Por otro lado, la corteza orbitofrontal, la parte, si este fuera el cerebro, la parte de abajo de nuestra corteza frontal está más relacionada con lo social, con lo emocional, con nuestras conductas, pero con las conductas más bien de tipo desinhibido, irritabilidad, conductas compulsivas, pensamientos obsesivos.
Sin embargo, si no encontramos una lesión o una afectación de la corteza cingulada anterior, veremos déficit en la motivación. Son personas que tienen apatía, falta de iniciar los comportamientos o la intención de empezar algo. Luego veremos, cuando veamos la neuroanatomía de los niños con TAM, que exactamente la corteza cingulada anterior parece que es un poquito más delgadita en ello. Pero hablar de funciones ejecutivas no es solo hablar de lóbulos frontales, porque hoy día entendemos el cerebro de una forma más amplia y sabemos que el cerebro funciona a través de redes neuronales, redes que conectan muchísimas zonas, algunas posteriores, otras frontales, y sabemos que la red que sostiene la función ejecutiva, la red frontoparietal, depende de nodos que están ubicados a lo largo de todo el cerebro, desde zonas frontales hasta parietales muy posteriores. Y además que esta red se reconfigura y se activa muy rápidamente. En menos de 500 milisegundos somos capaces de ponerla en marcha para hacer, por ejemplo, un cambio de regla. Siguiendo con esta teoría actual de la neurociencia de que el cerebro funciona con redes, sabemos que la red más implicada en la función cognitiva es la red cíngulo-opercular, que nos permite mantenernos en la tarea, mantener el set de la tarea, y la red frontoparietal es aquella que nos permite reajustarnos, readaptarnos. Hasta hace muy poquito pensábamos que el cerebelo era una estructura que tenía que ver con el control motor principalmente. Hoy día sabemos que tiene que ver con casi todas las funciones cognitivas y especialmente tiene que ver con la transacción de la red cíngulo-opercular a la red frontoparietal. Vamos a revisar qué nos ha dicho los estudios de neuroanatomía de los cerebros con niño TAM. Pues desde 1995 hasta 2013 sabíamos muy poquito, prácticamente solo sabíamos que los niños con TAM tenían alteraciones en cuanto a la distribución de la materia blanca en su hemisferio derecho. Pero en 2013 apareció un estudio importante donde analizaron a través de resonancia magnética a 150 niños con TAM y vieron que las fibras posteriores del cuerpo calloso, el cuerpo calloso son las fibras que unen los dos hemisferios, pues la zona posterior, que a la que llamamos esplenio, estaba disminuida. El volumen de esas fibras en los niños TAM es más delgadita, es menor. Y curiosamente o no curiosamente, el esplenio se ha asociado con la función visoespacial o visoconstructiva. Otros estudios posteriores nos han dicho también que la corteza cingulada anterior, de la que antes hablábamos y que está encargada en el control de la intención, en el control de la conducta, en el autocontrol también, es más delgada o tiene menos volumen en los niños TAM. También se ha visto que algunas áreas, incluso muy posteriores, como el preocuneo, presentan menor volumen en estos niños. El último estudio de neuroimagen ha salido hace muy poquito, en el 2020. Está recién salido del horno porque se publicó en enero y lo que han hecho estos autores se ha publicado en la revista Scientific Report y lo que han hecho estos investigadores ha sido, pues vamos a estudiar la conectividad en la red de orientación espacial. Se trata de esto, ¿no? Si la red de orientación espacial es la que está mal, vamos a ver cómo se está conectando esa red entre sí, que es lo que nos dice la neurociencia actual y moderna, que es cómo tenemos que mirar al cerebro en términos de conectividad, porque sabemos que funcionan como redes. A ver qué no está funcionando en la conectividad de las redes de estos niños. Sabemos que la red de orientación espacial ya estaba descrita anteriormente. Es una red que tiene que ver con la conciencia de mi cuerpo en el espacio, cómo integro mis manos, mis extremidades en el espacio, tiene que ver con la visión visoconstructiva, tiene que ver con cómo estimo el espacio, la distancia, tiene que ver con la memoria visoespacial y tiene que ver con cómo interpreto todo lo que es pictórico o está en imagen. Pero curiosamente también se ha relacionado esta red con la parte social. Hay varias explicaciones de por qué. Se puede decir que probablemente
Los niños que tienen TAM tienen una incapacidad de comprender la comunicación verbal, la comunicación no verbal de los gestos por la dificultad, por el mal funcionamiento de esta red, o puede que no distingan bien las distancias interpersonales y ese fracaso social se ha debido de alguna manera o explicado por el fracaso en la red de orientación. Bueno, lo que vieron estos autores es que los niños que tienen trastorno de aprendizaje no verbal tenían una conectividad significativamente muy disminuida en dos nodos de esta red, concretamente entre el área retrolímbica derecha y la corteza cingulada posterior, en comparación con niños que tenían un desarrollo típico u otros trastornos de aprendizaje. En concreto, estos niños tenían trastornos de aprendizaje de la lectura. En este estudio también se vio que la conectividad de esta red entre el cerebelo y el precúneo posterior, la corteza cingulada posterior, estaba disminuida tanto para los niños con trastornos de aprendizaje no verbal como para los niños que tenían trastornos de aprendizaje de la lectura. Esto se ha interpretado por los autores y ha dado soporte a una teoría previa que dice que el cerebelo puede ser un marcador de los trastornos de aprendizaje, aunque no sea un marcador específico de qué tipo de trastorno de aprendizaje. También se vio en este estudio, y la última conclusión fue que la conectividad entre la corteza cingulada posterior y el área retrolímbica era cuanto más alta era, mejor hacían los niños las pruebas de cociente intelectual, las pruebas neuropsicológicas. Mientras que los niños con desarrollo típico y los niños que tenían trastornos de aprendizaje de la lectura, cuanto más disminuían su conectividad, mejores conexiones, había más aumento de la conectividad en estas dos áreas. Lo que se interpretó en los términos que hemos venido discutiendo a lo largo de esta jornada, en que puede ser un problema de la automatización del proceso. Los niños que lo hacen mejor necesitan menos conectividad porque el proceso está más automatizado, y lo que pasa en nuestros chicos TAN es que no se termina de automatizar. Si recapitulamos y recogemos todos los hallazgos que nos han dicho la neuroimagen sobre las funciones ejecutivas y sobre la neuroanatomía de los niños TAM, vemos que estas estructuras que hemos visto que se encuentran alteradas o que son significativamente diferentes a los niños controles, el esplenio, el precúneo, la corteza cingulada, el cerebelo, son estructuras que tienen mucho que ver con la red frontoparietal, se solapa bastante bien. Por tanto, esta puede ser una hipótesis de por qué nos encontramos dificultades ejecutivas en los niños con trastornos de aprendizaje no verbal. Por supuesto, esto es un problema si nos impacta directamente en nuestro día a día, y las funciones ejecutivas tienen mucho impacto en el día a día. Tiene muy poquito impacto cuando el niño es pequeño, porque ahí no necesitan funciones ejecutivas, realmente no están ni siquiera desarrolladas, pero conforme nos hacemos adultos, las funciones ejecutivas son cada vez más necesarias. De hecho, es lo único que nos permite no tener vidas caóticas y funcionar más o menos con normalidad. Cuando en la etapa preescolar ya podemos ver algunos síntomas de que la función ejecutiva no está funcionando como debería en los niños TAM. Son niños que no se adaptan bien al cambio, que siguen hablando incluso cuando el amiguito se da la vuelta, no entienden que ahora no le escucha o no le interesa. Cuando están en la primaria, las matemáticas les suelen resultar muy difíciles y comienzan a malinterpretar las claves sociales. Ya en la secundaria tienen problemas para organizar su material de todo tipo, en la escritura o sus materiales escolares, sus materiales de aseo, su ropa, cualquier cosa es complicado que mantengan el orden en esto. Les cuesta tomar notas, les cuesta entender los conceptos que son abstractos o que van más allá de lo literal, y tienen problemas o confusión con el rechazo social. Ya en el bachillerato pueden desarrollar comportamientos que son muy compulsivos para reducir el estrés, presentan dificultad haciendo y sobre todo manteniendo a los amigos, puede que se lleven bien con muchos chicos pero no tienen un mejor amigo o no tienen un grupo de referencia y ese grupo no le acompaña a lo largo de los años.
Y si ya en esta edad empiezan a quedar con chicos o chicas, los encuentros son bastante desafortunados. Ya cuando es un joven adulto, aquí va a ser una persona con dificultad para completar un trabajo escrito, para completar un trabajo general, ¿no? Para organizarlo y llegar bien a la meta que se propone. Puede tener dificultad iniciando y manteniendo las relaciones de pareja, otro tipo de relaciones sociales, puede tener dificultad a la hora de enfrentarse a un problema y saber cómo resolverlo de la mejor manera. Y más concretamente, las quejas cognitivas o las quejas subjetivas sobre la cognición que tienen los chicos o su familia acerca de las funciones ejecutivas suelen ser, pues es que tiene un discurso muy verborreico y no sabe cuándo parar, no sabe cuándo cortarlo, o es que dice cosas que no son nada apropiadas al contexto, o tiene dificultad para concentrarse y estudiar, sobre todo si hay distractores en el entorno, tiene que estar totalmente centrado en la tarea. O cuando se planifica, sí se planifica, pero la manera en la que se ha planificado no es eficiente para lo que quería hacer. Además, si tiene varias cosas que hacer, no es organizado en cuanto a qué debería hacer primero, qué debería hacer detrás. Si tenemos algún cambio, nos cambia y va a cenar con un amigo y el amigo de repente ya no puede, pues se muestra muy rígido para aceptar o adaptarse a la nueva situación. Suele ser perseverativo, le cuesta cambiar el punto de vista, aunque se lo expliquemos, y son chicos a los que les cuesta mucho ir de las cosas que son concretas a lo general o abstracto. También hay quejas subjetivas relacionadas con los síntomas sociales de la función ejecutiva. Esto está más relacionado con mi hijo o mi hija tiene dificultades para interpretar las expresiones de los demás, lo que le dicen los demás, no entiende la ironía, no comprende las bromas, tiende a entender las cosas de manera literal, no mantiene a los amigos, no tiene las habilidades sociales que debería para su edad. Si tiene conflictos con amigos por interpretar mal lo que otros querían decirle, a veces se muestra egoísta, parece que no piensa en los demás, y disfruta más de las cosas cuando puede anticiparlas que cuando se presentan por sorpresa. Bien, ahora que sabemos un poquito más qué son las funciones ejecutivas, vamos a ver cómo intervenirlas. A partir de este momento ya no hay ciencia, ya no hay investigación. Las publicaciones hasta ahora nos han ido diciendo cositas de neuroimagen, sobre el diagnóstico, sobre las categorías, pero no nos dicen, no hay investigación todavía que nos diga claramente cómo intervenir cada proceso de la función ejecutiva o de cualquier otra función cognitiva en los niños TAM. Entonces lo que os presento es en base a la experiencia, al conocimiento acumulado y os traigo algunos ejemplos de actividades que podéis diseñar o desarrollar para hacer con vuestro hijo. En primer lugar, lo que hay que hacer es una buena valoración neuropsicológica para saber qué plan de rehabilitación que voy a emprender y dónde va a empezar mi plan de rehabilitación. Porque para trabajar las funciones ejecutivas es necesario, las funciones ejecutivas están íntimamente vinculadas a la atención, de hecho no se pueden disociar. Atención y funciones ejecutivas es todo la misma cosa, quizá en un nivel más bajo de la escala. Si me encuentro algún problema de atención, hay que empezar trabajando la atención. Sin atención no se va a poder trabajar ni el control cognitivo ni la función ejecutiva de alto nivel. Cuando el niño tenga buenos niveles de concentración, de atención alterna, de atención selectiva o dividida, podré empezar a trabajar el control cognitivo. El control cognitivo ya está dentro de la función ejecutiva. Hay autores que lo separan, hay autores que lo juntan. Bueno, yo creo que el control cognitivo es la tríada que forma la flexibilidad, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Y esta es la siguiente etapa que hay que trabajar sí o sí. Cuando esto esté conseguido, entonces ya no podemos poner a pensar en que el niño se planifique bien, en que resuelva problemas. Normalmente, la valoración neuropsicológica nos dirá qué procesos atencionales o qué sistemas atencionales están afectados en el niño o no. Normalmente nos encontraremos afectación de la memoria, de la atención alternante y dividida en los chicos TAM.
Un ejemplo de actividad para empezar a trabajar la atención sostenida es hacer una tarea de cancelación, que son las tareas de cancelación auditiva o cancelación visual. Le das al chico una matriz inmensa de números y letras y le pides que vaya tachando todas las letras con un cronómetro. Ese tiempo tiene que ser de 100% atención plena. Vais anotando errores, las comisiones, las omisiones, y se le va pidiendo al chico que cada vez tarde menos tiempo en completar esa tarea. Cuando ya se le da muy bien, podemos complicarlo un poco y ahora la A las metes dentro de un círculo, la B dentro de un cuadrado, la C dentro de un triángulo. Cuando se ha conseguido una buena capacidad de atención selectiva, tenemos que empezar a trabajar la atención sostenida, empezamos a trabajar la atención selectiva. Se trata de atender a un estímulo, solo a uno, que es el relevante, ignorando a los demás. Por ejemplo, en esta tarea, el niño tiene que decir la dirección en la que vuela el pajarito que está en el medio. El pajarito a veces vuela en la misma dirección que sus compañeros o no, o a veces en una dirección incongruente con la forma que están formando todo el grupo de pájaros. Aquí lo que tiene que hacer es fijarse solo en el que se le pide e ignorar los demás. Es un ejemplo de tarea de atención selectiva. Cualquier cosa que ideemos o cualquier ejercicio que le ayude a seleccionar solo unas características relevantes del estímulo, con eso estaremos trabajando la atención selectiva. Juegos que tenéis por casa casi seguro, pues el linces, el label, donde el niño tiene que buscar concretamente una imagen. También tenemos que trabajar con la atención alternante, es decir, en una misma tarea el niño tiene que ser capaz de alternar rápidamente, sin perder la concentración, más de un criterio. Aquí en esta tarea le decimos, si es un número, dime si es par o impar, si es una letra, si es una vocal o una consonante. De manera que siguiendo el ritmo, sin perderse, sin desengancharse, con la misma rapidez con la que recupera una regla, tiene que ser capaz de recuperar la otra y cambiar el criterio. También es muy importante trabajar la atención dividida, eso de estar a más de una cosa a la vez. Eso que hacemos que no nos damos ni cuenta, pero lo hacemos todo el tiempo. Estamos siempre al 100% de nuestra capacidad en más de una cosa a la vez. En este jueguecillo, por ejemplo, lo que tiene que hacer el niño es guiar el tren a la casita de su color. Si el niño no prepara el camino para que el tren llegue y rápidamente tiene que desenganchar de ahí e irse al otro tren. Pero esto tiene que ser muy rápido porque si no se le van yendo por los caminos que no debe. Cualquier ejercicio que nos haga soltar un estímulo y enganchar otro, así, repetidas veces. Una vez ¿Me quedan 5 minutos? Oh. Una vez que tengamos conseguida o consolidada bien esa base de la pirámide y la atención del sistema atencional esté bien, podemos pasar a trabajar el control cognitivo. Voy un poquito más rápida. Podemos trabajar la memoria de trabajo, tanto en el bucle fonológico como en la visión espacial. Por ejemplo, un ejercicio de memoria de trabajo para el bucle fonológico sería cualquier tarea en la que el niño tenga que recordar una secuencia verbal amplia. Pues, por ejemplo, en este ejercicio tiene que ir recordando las personas que se le muestran. En este caso, pues Ana, y tiene que ir recordando Ana Juan, Ana Juan, Ana Juan Elizabeth, Ana Juan Elizabeth y Alejandro, Ana Juan Elizabeth y Alejandro. Y ahora manipula esa información. ¿Cuál estaba 2 hacia atrás o 3 hacia atrás? Esa es la memoria de trabajo. Hay muchos ejercicios con letras, con números, primero ordénalo en orden alfabético y luego de los números de menor a mayor, cualquier ejercicio que haga que tenga que ocupar ese span de la memoria verbal. Y sobre todo, en niños tan es muy interesante, me lo salto, trabajar con la memoria de trabajo en el span visual. En esta tarea, a ver si sale. Lo que hay que hacer es, se van a ir activando unos cuadraditos y nos tiene que decir en qué orden se han activado. No me sale. Bueno, se van encendiendo cuadrados y te dicen los cuadraditos que se han encendido. Empezamos por muy poquito ítem, por 3, luego por 4, luego por 5, luego por 6. La normalidad de esta memoria está en recordar entre 5 y 9 dígitos. Por debajo de 5 hay que seguir insistiendo para crecer el span de la memoria de trabajo.
Y también hay tareas duales que ponen en marcha los procesos de memoria de trabajo visuales y los procesos de memoria de trabajo verbales. Por ejemplo, se le va diciendo una letra a la vez que se ve dónde se activa el cuadrado. Y si se repite la letra o se repite el cuadrado, pues lo va indicando. Si se repite 1 hacia atrás, o 2 hacia atrás, o 3 hacia atrás. En esa triada de control cognitivo tenemos que trabajar el control inhibitorio. El control inhibitorio tiene un componente motor y un componente verbal. Para trabajar el componente verbal, la tarea típica es las tareas de Stroop, en la que tiene que inhibir un proceso que es automático, como es la lectura, es lo que nos sale a todo en cuanto vemos estas palabras. Pero no quiero que haga eso, quiero que inhiba ese proceso automático para decirme el color que tiene la palabra. Entonces tiene que seleccionar, tiene que visualizarlo, ponerle el nombre a ese color y decirlo a la vez que inhibe el proceso automático. También podemos hacer tareas de inhibición motora. Estas tareas se llaman, el paradigma clásico es el go, no go, donde el 80% de las veces tengo que hacer un go, vamos, pero el 20% de las veces tengo que inhibir esa acción motora. Entonces se le dice, da un golpe en la mesa con un lápiz a todas las flechas menos a las amarillas que apuntan hacia abajo. El niño va a tener mucha dificultad para controlar ese proceso que ya se está automatizando. Por último, dentro de este escalón tenemos que trabajar la flexibilidad cognitiva. Es increíble la cantidad de veces que al día que nos reconfiguramos, nos adaptamos, cambiamos. Y la flexibilidad cognitiva puede ser proactiva, es decir, me advierten que hay un cambio y me dispongo al cambio, o puede ser reactiva, algo me está saliendo mal, pues ya me doy cuenta que por ese camino no, voy a tener que hacer un cambio. Ejercicio de flexibilidad, el paradigma típico de las tareas de flexibilidad son las tareas de task switching o cambio de regla. Aquí lo que tenemos unas cartas que el niño puede clasificar en función de diferentes dimensiones. Puede clasificar por color, por forma o por número. Cada 3, 4, 5 o 6 repeticiones le cambiamos la regla y el niño se tiene que reconfigurar rápidamente. Por último, si todo eso lo vamos consolidando, ya podemos trabajar la planificación. La planificación, lo ideal es trabajarla con cosas ecológicas, con sus cosas del día a día, con cómo se planifican los deberes, cómo se planifica el estudio. Pero también hay jueguecillos que nos permiten entrenar la capacidad por sí sola. Por ejemplo, en este juego tiene que recoger a las mascotas y llevarlas a su casa, pero con un número limitado de movimientos, porque si no al coche se le gasta la gasolina. Entonces, antes de ponerte a recoger a las mascotas, tienes que elaborar un plan, tienes que hacer un circuito y ver muy bien si la gasolina te va a llegar yendo por ese lado o no. Otra tarea típica es la de la resolución de la torre de Hanoi, donde el niño tiene que pasar los discos de la torre 1 a la torre 3. Y nunca puede poner un círculo de diámetro mayor encima de uno menor. Entonces tiene que planificar muy bien también cómo va a dar los pasos, porque tiene que hacerlo en el mínimo número de movimientos posible. Cuando tenemos la planificación, es importante entrenar también la autorregulación, que el niño se vaya diciendo a sí mismo, a ver, ¿estoy haciendo lo correcto para llegar a mi destino? En esto funciona muy bien poner sistemas de alarma. Por ejemplo, un niño que tarda muchísimo en la ducha, porque de repente se pone a jabonarse, pero ya y la ducha se hace eterna. Pues ponemos una alarma que le diga, me meto al agua, me enjabono el pelo, me enjabono el cuerpo, me enjuago, salgo, me seco y me visto. Una alarma que le vaya marcando los tiempos. Aunque parece un rollo, porque menuda tareita, ¿no? Ponerle toda esa alarma, pero lo automatizan muy rápido. Rápidamente hacen suyo esos tiempos para hacer la tarea. Y como en el ejemplo de la ducha, pues con cualquier cosa en la que se demoran demasiado en el tiempo, para levantarse por las mañanas, vestirse, hacer la cama. También tenemos que atender las funciones ejecutivas de tipo social. Esto lo trabajamos probablemente en la pragmática del habla a través de viñetas. En esta viñeta pues le preguntaremos al niño ¿por qué se ha asustado el niño moreno? ¿Y qué crees que le ha dicho el rubio? ¿Y era verdad? Porque lo sabes. ¿Quién le ha hecho la broma a quién? ¿Cómo se siente?
Ya cuando los niños son un poquito más mayores podemos trabajarlo a través de, como es muy difícil grabar las situaciones cotidianas, pero las series nos dan mucha oportunidad de analizar ironía, de analizar bromas, de analizar mentiras, sensaciones de culpa. Entonces, con cualquier fragmento de una serie... Sí, tienes marisco en el pelo. Eso es verdad, interesante. A los niños con TAN le va a costar muchísimo entender este tipo de interacciones. Entonces, si cogemos esos pequeños fragmentos y le ayudamos a analizarlos, ¿qué significan las reacciones de las personas? ¿Crees que el peinado le ha gustado realmente? Y si le ha gustado, ¿ha utilizado los adjetivos correctos? ¿Y qué quiere decir la chica cuando le dice tu peinado es interesante? Bueno, pues les ayudamos a reflexionar y van aprendiendo todas estas cosas por semántica, por frecuencia de aparición y les hacen más funcionales en su día a día. Mejorar la función cognitiva es posible, dependiendo de la... En el cerebro a veces, dependiendo de la estructura que esté mal, de la red, podemos tener mejor o peor pronóstico de recuperación. La función ejecutiva y la atención rehabilita muy bien, a poco que se entrena va mejorando rápido. He terminado con un poco de prisa, muchas gracias. Hay tiempo para preguntar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por allí. No, por allí. Hola, buenos días. Quería preguntarte si a la hora de hacer una intervención, si hay alguna diferencia después en los estudios medios superiores en cuanto a rendimiento académico, sin intervención o sin intervención, o con intervención. Claro, sí, o sea, estas capacidades son las que sostienen el aprendizaje. Si estas capacidades mejoran, en consecuencia el rendimiento académico mejora. ¿Pero hay alguna investigación, algún porcentaje? Normalmente suele haberlo sobre tipo de trastorno en los estudios superiores, sobre todo. Es decir, que si hay un estudio que haya visto cómo después de la intervención neuropsicológica el impacto que eso tiene en el rendimiento académico. Exacto. Yo creo que ni siquiera hay estudios, o al menos yo no conozco, que valoren en TAM qué aporta la rehabilitación neuropsicológica. ¿Conocéis alguno? Creo que ni siquiera hay de eso, cuanto menos de cómo impacta en el rendimiento académico, pero lo normal y lo esperable es que impacte positivamente. Si mejora la función, mejora el rendimiento. Y si no mejora es por otras razones, porque el niño ahora está un poco más gamberrete o lo que sea. Pero si tiene un buen sistema para aprender, va a aprender mejor. Gracias. Hola, Gemma. Hola. Si te he entendido bien, los últimos estudios demuestran que con la neuroimagen se puede diagnosticar o hacer un prediagnóstico del TAN. Sin embargo, ahora mismo en seguridad social y demás... Ni seguridad social ni privada, no se hace. Es decir, estas pruebas no se hacen de forma habitual. No, solo en investigación. Y esto es una de las cosas que tenemos que pelear, ¿no? Que esto que sabemos que la investigación nos ha dicho, estas técnicas, por ejemplo, nunca se hace volumetría, que es medir el volumen de las diferentes estructuras del cerebro en la práctica clínica, o casi nunca. Entonces, de hecho, me acuerdo de una mamá que era médico, además trabajaba en radiología, y digo, es que te tienen que hacer una volumetría del esplenio, si no te la hacen a ti, no hubo manera, no pudo ser. Tenemos que hacer que ese salto... Se sabe muy poquito de la neuroimagen del TAN, pero lo que sabemos es eso, que nos sirva o que apoye los diagnósticos. Sería lo ideal, pero no ni público ni privado ni nada. Ahora mismo no vas a encontrar un sitio donde te digan si los correlatos neuroanatómicos de tu hijo se corresponden o apoyan el diagnóstico.
Hola, gracias por tu intervención. Muy interesante, no como el peinado. A la hora de cuando se comprueba el avance o la mejora en las capacidades, como estabas diciendo que no hay ningún estudio, ninguna prueba, pero yo entiendo que algunos programas de intervención que hay, por ejemplo el PIDEX en Extremadura, lo que hacen es que vuelven a pasar las mismas pruebas que habían pasado antes. Eso es. Pero mi pregunta es, ¿realmente ese tipo de ejercicios de rehabilitación y de intervención que se hacen, en el fondo no predisponen a que la prueba en sí la hagas bien? Que eso no indica si al final has conseguido o no una mejoría en el aprendizaje, una mejoría en las capacidades que te van a permitir mejorar el aprendizaje. Sí, una cosa es mejorar en el entrenamiento y otra es que se generalice ese resultado a lo cotidiano, al día a día, pero eso es un proceso, eso también se aborda dentro de la terapia. Me voy a asegurar también de que esto tiene un impacto en lo funcional, que tú estás sabiendo generalizar esta mejora no solo en el juego de los trenecitos, sino en clase. Eso es un proceso, un acompañamiento que el neuropsicólogo hace en el niño. Las pruebas son muy sensibles, son pruebas muy validadas. Las pruebas que utilizamos para medir tienen en cuenta los posibles efectos de aprendizaje, los posibles. De hecho, tenemos que pasar tiempo desde que hacemos una pasación de prueba hasta que hacemos otra. A veces no podemos esperar tanto tiempo y utilizamos pruebas paralelas. Son factores que pueden estar afectados en alguna mínima medida, pero si vemos un cambio significativo es porque hay un cambio, no es un problema de la sensibilidad del test. Gracias. ¿Estamos? Muchas gracias, hasta luego.